Hoy se habla mucho de autos eléctricos, pero uno no se da cuenta muchas veces del desarrollo y de los avances que la industria ha tenido con los autos a combustión también. El modelo que propone Tesla es un modelo que tenemos que tomarlo con pinza. El crecimiento de la industria de Uruguay es posible que crezca en los próximos años de una manera sostenible? Sí, es posible. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. Bienvenidos, es un gusto recibirlos, como siempre todas las semanas a partir de la pantalla de NSTV, también en nuestro canal en YouTube. Estamos con el estreno semanal del programa que ya tiene 12 temporadas, ponemos en la agenda, tratamos de poner en desarrollo para los empresarios, para quienes nos están mirando, para todos aquellos que gustan de conocer más de nuestro sector empresarial, temas que hacen a la vida cotidiana y a la economía de nuestro país. Lo anunciamos en la portada, en los anuncios de este programa. Vamos a conversar con Claudio D'Agostini Nascimento, que es General Manager de General Motors. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Tatiana. Un gusto estar acá contigo y tener esta charla. Un gusto conocerte, Claudio. Bueno, ¿ya hace cuánto, digamos, en lo que es este cargo tan representativo en General Motors? Estoy desde hace 2016, es decir, cumplo ahora en agosto 10 años que estoy acá en Uruguay. Pero antes en Brasil, ya vinculado al sector automotriz, digo, porque allí tuve un experto en marketing y también lo que es gerenciar empresas. Sí, sin duda. La verdad, te cuento un poquito de mi historia, ¿no? Sí, claro. En el rubro, ¿no? Arranqué como un pasante en General Motors. ¿En San Pablo? En San Pablo. Después de algunos años me fui a trabajar en una otra empresa de nuestro rubro también. Trabajé ahí por un par de años en Fiat. Después General Motors me invitó a volver. Volví y trabajé ahí en General Motors de Brasil hasta 2007. Ahí después tuve una transferencia para Detroit. Trabajé ahí con Detroit en un año y medio. Volví a Brasil y después en 2010 yo tomé la decisión de conocer otras partes de nuestro rubro y trabajé ahí también por un par de años en algunos proveedores, incluso en BP, que es British Petroleum, la empresa petrolera, ¿no? Muy conocida. Y bueno, y ahí General Motors me invitó para volver de nuevo a la compañía, y esto fue en 2016, ahí ya para asumir la posición que tengo hoy acá en Montevideo. O sea que básicamente, en resumen, una vida desarrollada en lo que hace a varias aristas de la industria automotriz y también en conclusión, General Motors no te quería perder, ¿no? Tal cual, sí. ¿No? Sí, creo que desde que arranqué como pasante en General Motors hay un vínculo muy estrecho, un vínculo, un amor entre nosotros. Entonces, tengo ahí, ya trabajando para General Motors, ya con toda essa trajetória, são 28 anos solamente laborando para General Motors y otros tantos años más ahí, como ya te comenté, en algunas otras partes del rubro. Bien, bueno, y aquí General Motors presente con la marca Chevrolet, y así nos puedes contar un poquitito para conocer un poco más sobre el espectro. Sí, sí, General Motors acá en Uruguay es también una empresa centenaria. General Motors está establecida acá en Uruguay, es decir, no somos representados a través de un importador, como es lo que sucede con la mayoría de las marcas acá. Pero no, nosotros estamos con la empresa establecida acá en Uruguay, esto desde hace casi 100 años ya. Vamos a cumplir también 100 años que estamos en Uruguay.
E já tivemos fábrica acá em Uruguai, hoje temos uma operação comercial, pero que sí também igualmente abarca vários outros pontos, não somente a parte comercial, sino a parte governamental, a parte de relacionamento também com provedores. Temos uma entidade acá estabelecida no Uruguai que é muito ampla. Hoy se importan los vehículos, ¿desde qué países? Bueno, hoy tenemos importación desde Brasil, tenemos también origen México, tenemos productos de origen China, es decir, tenemos también ahí una amplia variedad de origen de los productos que comercializamos hoy en Uruguay. Qué interesante allí, ¿no? Porque, bueno, básicamente hablar del mercado automotor en Uruguay hoy, ya vamos a llegar a ese punto, ¿no? Es hablar un poco también de lo que hace la diversificación de muchas marcas, principalmente por lo que es la incorporación del mercado eléctrico, pero del mercado de autos eléctricos. Pero ya voy a llegar a ese punto, ¿no? ¿Cómo viene un poco lo que es la demanda, como tú la observas, en cuanto a lo que es el coche a combustión, ¿no? Que sigue siendo el mayoritario en el mundo en lo que es los mercados automotores, ¿no? Allí, ¿cómo viene esa demanda? Sin duda, Tatiana. No, los autos a combustión siguen teniendo una demanda importante y te comento, ¿no, Tatiana? Yo me siento muy cómodo en contestarte esta pregunta porque hoy nuestro portafolio acá en Uruguay tiene un abanico muy amplio también de opções de fonte de energia. Temos autos a combustão, temos autos elétricos e temos autos híbridos. Lo que te puedo decir seguramente é que os autos a combustão siguen tendo uma demanda importante e também é importante destacar que os autos a combustão han tenido desenvolvimentos e avanços super importantes. Então, os autos a combustão hoje têm uma tremenda de uma eficiência, tiene un nivel de emisión de poluentes muy bajo. Son autos que también tienen un proceso de fabricación muy avanzado con robotización. Es decir, hoy se habla mucho de autos eléctricos, pero uno no se da cuenta muchas veces del desarrollo y de los avances que la industria ha tenido con los autos a combustión también, que son autos de punta, son autos muy avanzados tecnológicamente. Falta comunicar un poco más estas quizás ventajas que, a ver, quienes conocen de autos, y me incluyo un poquitito, bueno, sabemos, digamos, principales diferencias y bueno, ventajas comparativas y que aún sigue siendo, digamos, lo principal, ¿no? En cuanto a consumo de automóviles en el mundo, pero me da la sensación que quizás, y esto lo pregunto, está como tapado, por así decirlo, ¿no? Por lo que es el mercado de automotores eléctricos. Entonces, allí, ¿cómo se ve desde la industria? Sí. Yo te confieso, Tatiana, que muchas veces veo con un poquito de preocupación, porque de hecho los autos eléctricos están muy de moda, son autos también muy desarrollados, muy avanzados tecnológicamente, pero de nuevo, insisto, ¿no? Los autos a combustión hoy tienen un nivel de eficiencia también muy bueno. Entonces, yo tengo una mirada hacia el futuro de que sí, los autos eléctricos van a seguir existindo, van a seguir capaz que a um equilíbrio entre autos elétricos e autos combustão, autos híbridos, vai chegar em um equilíbrio, capaz que não chegamos a este equilíbrio todavia, especialmente no Uruguai, porque o Uruguai tem a nafta mais cara de Sudamérica e por isso os autos elétricos estão tão de moda em nosso país, pero igualmente os autos a combustão vão a seguir tendo seu espaço y va a ser un espacio relevante porque, como yo te dije, el desarrollo de la industria automovilística de autos a combustión es muy grande, es muy importante. Además, bueno, también no olvidemos la parte de transporte, ¿no? Que hace a lo que es transporte terrestre, por ejemplo. Allí ¿se habla en la industria de los autos a hidrógeno? Sí, se habla de la industria de los autos a hidrógeno. Se investiga muitíssimo sobre isto.
Já temos incluso en Uruguay mismo inversiones en ese sentido, lo que es muy bueno, es muy interesante. E é uma das possibilidades futuras, não há lugar a dúvida, Tatiana, que os autos a hidrogênio podem ser também uma outra opção futura ao consumidor. E quizás aí a boa notícia, não, para o consumidor é que vamos a seguir tendo variadas opções de consumo. Autos a hidrogênio, elétricos, híbridos, a combustão. Vamos seguir tendo uma variedade, um abanico super importante de opções de fontes de energia, de modelos, de versões, é decir, vamos a ter produto para todos os gustos e necessidades. Sí, no, interesante, ¿no? Y así como ve la tendencia del uruguayo a la hora de elegir un automóvil, ¿no? Porque sin duda que el precio, por supuesto que tiene un peso muy importante en lo que es la decisión de compra, ¿no? Pero realmente esa, digamos, inversión, ¿entiendes que en la mayoría está bien pensada? No. Para ser muy sincero, ¿no, Tatiana? La verdad, lo que nosotros estamos observando hoy en Uruguay, que muchísimas veces los consumidores toman una decisión de una manera muy apurada, muy precoce, sem levar em conta alguns elementos super importantes de sua decisão de compra. Porque a decisão de compra de um auto é uma decisão importante, é um patrimônio que a pessoa está adquirindo. Então, hoje nós vemos que muitas pessoas tomam uma decisão sem levar em conta a história de uma marca, a tradição desta marca, não leva em conta qual é o respaldo que oferece esta marca, não leva em conta qual vai ser o valor de revenda do auto, porque isso é uma coisa sumamente importante. E nós, lamentavelmente, eu conosco muitíssima gente que se acerca a mim e me faz comentários de que eu comprei um auto há 2 anos e a própria marca já me lo depreciou em 2 vezes seguidas e o ahorro que eu calculei quando eu comprei este auto, não? Um auto elétrico, o ahorro que eu calculei se desplomou todo com a própria depreciação que hizo a marca. Isto, lamentavelmente, está sucedendo a menudo acá em Uruguai. Isso nos preocupa porque o grande perjuízo se queda nas mãos do consumidor. Mas muitas vezes o consumidor também toma uma decisão de compra, como eu te dije, Tatiana, de uma maneira muito apurada e de uma maneira sem ter uma correta avaliação de lo que está invertindo e termina saliendo mal la decisión. Y yo lo decía fuera de cámaras cuando tuvimos unas conversaciones previas y bueno, y lo traigo aquí al programa, ¿no? Que así como muchos empresarios y muchos actores del sector también hasta político, profesionales vinculados a la economía, hablan de lo que es educación financiera también es esto. También es, ¿no? Esto. Muy buen punto, Tatiana, porque esto es educación financiera, porque é sumamente importante, claro, ter uma boa posição, ter bom laburo, bom trabalho, ter uma boa remuneração, mas nós observamos que muitas vezes uma pessoa tem uma boa remuneração, mas a maneira que maneja seus gastos, a forma que tem sua educação financeira, termina por tirar todos os ingressos que esta pessoa ou que esta família tem. Então, tão importante quanto a fonte de los ingressos é saber manejar estes ingressos de uma maneira coerente, de uma maneira que de hecho seja equilibrada e que tenha bom resultado futuro para cada indivíduo e para cada família. Vamos a seguir hablando de estos temas, ¿no? Vamos a las preguntas que están esperando del otro lado, las voy a dejar para el próximo bloque de empresarios de acá. El diálogo es con Claudio D'Agostini Nascimento, que es General Manager de General Motors. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services.
limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. Últimas 4 obras de gran porte que eligieron Sistemas Patagonia para equipar sus unidades. Icon 26, ubicado en Pocitos. Grand Bay en Piriápolis. Edificio Britos en Parque Valle. Inirán en Punta del Este. No pagues de más. No es necesario. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Continuamos en Empresarios de Acá al Diálogo con Claudio Agostini Nascimento, que es General Manager de General Motors, y estábamos hablando a propósito de lo que hace hoy, ¿no? Adentrándonos a las tendencias del mercado automotor, ¿no? Las tendencias de compra. Para iniciar este bloque lo voy a llevar a reaccionar a un clip y ya venimos. Presenta Cisnet. Somos parte de tu equipo de trabajo. Creo que la industria está transitando un cambio y como todo cambio tiene repercusiones. Y la gente tiene que ir adaptándose y las empresas tienen que ir adaptándose a esos cambios tecnológicos, como es el caso del auto eléctrico. Yo creo que se está como, digamos, barajando la industria y dando de nuevo, para poner un término más amigable. Acá, exacto. Y bueno, y todo apunta a que el auto eléctrico es como la nueva generación de la industria automotriz. A pesar de eso, hay muchas cosas que se tienen que adaptar para esa tecnología. O sea, el tema de las cargas, el tema de dónde duermen los autos, el tema de las baterías, son como todos temas que obviamente están en la cabeza nuestra todo el tiempo y que los clientes finales muchas veces tienen muchas preguntas al respecto y no saben y bueno, y a medida que vaya avanzando la venta y el desarrollo de las marcas, se va a ir democratizando y llegando cada vez a más cantidad de gente. Muy bien. Bueno, allí estábamos escuchando a Julio Lestido, que es director de Audi Uruguay, colega. En esa oportunidad, esta nota tiene 3 años. En esa oportunidad estábamos hablando de autos de alta gama y, bueno, una reflexión le pido, porque pasaron 3 años y pasaron cambios bastante notorios. Sin duda. No, lo que Julio menciona es cierto, ¿no? Mira que hace 3 años Julio ya mencionaba de esta tendencia, ¿no? de tener esta transformación. La verdad es que la velocidad de esta transformación, Tatiana, en Uruguay fue una velocidad más grande que en los demás países de Sudamérica. Y claro, todas las empresas que están establecidas acá en Uruguay tuvieron que ajustarse, tuvieron que tomar medidas para estar de cara a un nuevo escenario de demanda. E aí já te tiro alguns dados, não? Solamente para reforçar isso que te menciono. A penetração de autos elétricos em Uruguai, no mês de junho, já superou al 40% das ventas. Se miramos no período acumulado, anda aí em 32%, mais ou menos. Sempre hablo, mira, todos os dados que te vou tirar acá, sempre são dados com fuente SUSIV. Es decir, son los autos empadronados en Uruguay. No estoy hablando
de lo que es fuente ACAO, porque la información de ACAO es súper importante también, pero la información que brinda ACAO es de facturación de los importadores y de las marcas que están establecidas en el país hacia sus concesionarios. No es la venta a los clientes, SUSIB es la venta a los clientes. Por eso nosotros siempre tomamos SUSIB como fuente para nuestros análisis, ¿no? Pero es súper interesante observar, ¿no?, lo que mencionaba Julio, ¿no?, de que esta tendencia, quizás lo que agarró un poco a todos de sorpresa fue la velocidad que se aumentaron las ventas de los autos eléctricos. Uruguay va por el tercer año seguido de récord histórico de ventas de autos. Mira, tercer año seguido de récord histórico de ventas de autos. E se miramos para o país não está vivendo boom macroeconômico. Tampouco o país está vindo de uma tremenda crise de consumo, porque podemos mesmo agarrar a pandemia. O Uruguai não teve uma caída de consumo como tiveram outros países, porque o Uruguai como país supo administrar muito bem a pandemia. Então, a lo largo da história recente de Uruguai, nós não estamos vivendo, por exemplo, uma retomada do consumo. Tampouco estamos vivendo o boom macroeconômico. Pero, apesar disto, vamos por o terceiro ano seguido de recorde histórico de ventas de autos. E toda a gente me pergunta, o que está por detrás disto? Bueno, as ventas de los autos elétricos. E há que entender o comportamento do consumidor no Uruguai. O consumidor no Uruguai, justamente vivendo momento que muitas vezes se habla, ¿no?, de la incertidumbre, de crescimento mais lento do país, muitas vezes se habla de empresas que se estão yendo do país. Então, claro, tudo isto genera cenário de preocupação. A nafta de Uruguai é uma nafta a mais cara de Sudamérica. E, claro, este entorno genera uma demanda explosiva. Que aí a gente toma a decisão. Eu não quero seguir, por exemplo, tendo gasto importante com nafta. Quero borrar este consumo, este gasto de minha vida, de los gastos familiares que tenho. E aí a gente toma a decisão de ir-se por elétrico. Pero aí entra o que falávamos no primeiro bloco, a educação financeira das pessoas, porque muitas vezes o hecho de comprar auto elétrico não significa dizer que estou fazendo o melhor negócio, porque você vai deixar de ter o gasto com a nafta, pero dependendo do auto que compraste, a pérdida que vai ter, a depreciação do valor de revenda do auto, ou a falta de respaldo, que a falta de respaldo a que me refiro? Falta de repuestos, falta de serviços técnicos. ¿No? ¿Hoy faltan? Sí, para muchísimas marcas. Uruguay tiene, Tatiana, más de 80 marcas competindo en el mercado, para un mercado de aproximadamente 75.000 autos al año. Son demasiadas marcas. Te afirmo, y si quieres después hacer el mismo ejercicio conmigo, en 3 años te puedo asegurar que quizás un 20 o un 30% de las marcas que están hoy en Uruguay van a dejar de estar, van a dejar de existir, porque o mercado é impossível comportar, é impossível sostener esta tremenda quantidade de marcas para um mercado de 75.000 autos. Se estivéssemos falando de um mercado de 3 milhões de autos ao ano, bueno, pode ser. Um mercado de 75.000 autos? ¿Há uma burbuja? Sí, há uma burbuja e este é o grande peligro, a grande ameaça que há hoje para os consumidores e para as famílias uruguaias. Porque muitas vezes, é o que eu te mencionava, uma pessoa pensa, vou comprar um auto elétrico e vou estar ahorrando plata com o gasto de la nafta. Ojo,
porque el valor del auto en 2 años se va a desplomar de una manera que todo lo que ahorraste con la nafta vos va a perder 4 o 5 veces más. ¿Ya está pasando? Já está passando. Já está passando, lamentavelmente, com várias marcas. Já está passando por vários movimentos de algumas marcas especificamente que lançam um produto em 1 ano ou em 2 anos, fazem um reposicionamento, uma rebaja, e isto termina, como eu te comentava antes, termina com o consumidor sendo uma grande vítima. Uhum. O consumidor termina pagando a conta disto. Isto é muito preocupante. Allí entiende que falta quizás, pienso a nivel, por ejemplo, de política, de definir, si bien lo saludable, que el mercado sea libre, pero que también proteja en ese sentido al consumidor. Hoy falta quizás una estrategia, ¿no? Porque yo digo, entiendo que Uruguay hoy es un sandbox, ¿no? Un mercado de prueba laboratorio. Basta salir a la calle y conducir y ver todas esas marcas y decir, bueno, todas estas marcas tienen todo lo que necesitan para, no sé, rompo un espejo, ¿no? Sí. Un farol, ¿no? Digo, allí, ¿cómo lo ven desde la industria? Sí, no, desde la industria sí, sin duda que podríamos tener una legislación en ese sentido, no con el objetivo de limitar la chegada de nuevas marcas en el país, ¿no? Eso es importante comentarte, ¿no, Tatiana? Yo soy totalmente favorable a una amplia competitividad, porque eso termina siendo muy beneficioso para el consumidor. Pero dependiendo de la intensidad, el consumidor puede pagar la cuenta. Entonces, tener una legislación que proteja al consumidor, y no a las empresas, pero que proteja al consumidor, exigindo de las empresas que pasen a traer nuevas marcas, que tengan un respaldo, que tengan una estructura de repuestos, que pueda brindar un servicio de atención al cliente, para mí eso es fundamental. ¿Eso está en la agenda o entiendes que está en la agenda o es un tema, digamos, aún verde que no se está considerando? Hasta donde yo sé, no está en la agenda. Esto es un tema verde porque también hay otros temas que están siendo discutidos. Un tema muy discutido recientemente es la cuestión impositiva para los autos eléctricos. Entonces, creo que terminamos como, yo qué sé, yo no soy del gobierno, pero terminamos teniendo algunas prioridades que otras tantas quedan un poquito dejadas de costado. Allí, por ejemplo, hoy es uno de los titulares del sector, ¿no? Que a partir del año que viene se empieza a cobrar IMESI a los autos eléctricos de cierto valor, ¿no? Considerado, bueno, más de, entiendo, $30.000. Allí hay 2 franjas entre el 5 y el 7%. ¿Esto impacta? Poco. Poco. Impacta pouco a nível de volume de ventas, ¿no? ¿Por quê? Porque hoje o volume mais importante de ventas de autos elétricos está justamente em uma franja entre 15 a 30 mil dólares. Estes autos vão a seguir tendo o benefício impositivo de não pagar IMS e não somente não pagar IMS, sino também não pagar o imposto de importação. Então, entendo, ¿no?, lo que se discutiu, entendo todo lo que é uma política do governo de Uruguai, que é justamente para pensar em proteger, ¿no?, al consumidor que tem menos poder de compra, pero a decisão que se tomou é uma decisão que permite que a maioria de los autos, eu te diria, aí ao redor de 70% de lo que se vende de autos elétricos em Uruguai, Tatiana, vai seguir livre de carga impositiva. Ahora allí me llama la atención que el foco de la discusión, bueno, válido, porque entiendo que también de alguna forma se promueve la venta de autos eléctricos y esto ha sido en el mundo, ¿no?, a partir de beneficios fiscales, ¿no? Pero está quedando rezagado lo que nos sucede a nivel de automóviles a combustión comunes y corrientes y de toda la vida con lo que es IMESI, ¿no? Allí falta una discusión porque, digo,
los autos son mucho más caros, por así decirlo, por ese impuesto, ¿no? ¿Falta esa discusión allí o un impuesto que llega no se toca quizás? Sí. No, Tatiana, esto con lo que surgió, ¿no? Con la discusión del IMS para los autos eléctricos, ¿no? Se generó muchísimos comentarios justamente hablando que está faltando que la Cámara de Comercio de Autos en Uruguay, a CAU, por ejemplo, tenga más, con más frecuencia, tenga reuniones y que pueda discutir estas cuestiones, ¿no? Y isso é certo, não? Porque creio que podemos ter mais diálogo. Isto, sem dúvida, sem lugar a dúvida. E tendo mais diálogo, eu creio que podemos chegar a uma equação que vai ser muito boa para todas as partes. Para as empresas que estão no país, para o consumidor e para o governo. Porque nós entendemos completamente, não? Claro, a necessidade que tem o governo de ter recaudação e de manter uma boa estabilidade econômico-financeira para o país, porque isso é clave para seguir mantendo a sociedade que temos no Uruguai. A sociedade que temos no Uruguai, Tatiana, é um exemplo para a Sudamérica e para o mundo, porque é uma sociedade que tem um equilíbrio super importante. Uruguai é o país que tem a menor taxa de desigualdade social de América Latina. Uruguai é um país que tem uma qualidade de vida muito boa, não? Se habla muitíssimo da segurança, mas a segurança de Uruguai sigue sendo muito boa, não? Uruguai tem as melhores taxas de alfabetização em América Latina. Então, Uruguai é um país, é certo, é um país pequeno, mas é gigante com os indicadores que tem. Então, entendemos completamente, claro, a necessidade do governo de manter essa estabilidade e de manter essa sociedade também estabelecida como temos hoje no Uruguai e seguir sendo um referente para nossa região e para o mundo, não? Sus colegas estarán de acuerdo un poco en ese sentido, porque digo, también es un reclamo que ha quedado un poco rezagado, ¿no? Por ejemplo, la rebaja del IMESI en los autos a combustión por temas vinculados a los autos eléctricos. Sin duda. No veo esa discusión ya. Sí, no, yo te comento, Tatiana, desde la perspectiva, como estamos hablando hoy hablo, claro, desde la perspectiva de General Motors Uruguay, ¿no? E nós vemos, de hecho, a possibilidade de ter melhor canal de discussão, de diálogo com o governo para buscar melhor equilíbrio impositivo para os autos a combustão, elétricos e híbridos. Há espaço de melhora, esta é minha opinião, para todos os lados, para as empresas, para o consumidor e para o governo. Bien, hay que ponerlo un poco más en agenda, quizás. Sí. Poner um pouquinho mais em la agenda, Tatiana, e seguir, como eu te dije, não? Impulsando a lo que é a dinâmica de Uruguai. Te tiro um outro exemplo, não? Lo que é a dinâmica de Uruguai. Uruguai, este ano, vai alcançar um indicador que é, por lejos, o melhor indicador de Sudamérica. Se vai vender um auto em Uruguai a cada 45 pessoas. Em Brasil, por exemplo, se vende um auto a cada 80 pessoas. Promédio de Sudamérica, se vende um auto a cada 110 pessoas. É decir, Uruguai é, de hecho, uma sociedade muito equilibrada, é uma sociedade que tem um consumo equivalente a los países desarrollados. O promédio de Europa, se vende um auto em Europa a cada 45 pessoas. É o promédio de Uruguai, apesar da carga impositiva que tem em Uruguai. ¿Y es sostenible? Porque hablábamos, por ejemplo, de burbuja, ¿no? En el mercado automotor, ¿no? Y, por ejemplo, lo traigo al crédito hoy disponible, ¿no? Ha aumentado la capacidad, esto según datos del Banco Central del Uruguay, lo que es el otorgamiento de créditos a las familias que se destinan a los automóviles.
¿no? En los últimos 2 años. Casi que duplicado esa cifra. ¿Eso es sostenible? Porque también, digo, uno puede, ¿no? Las familias se endeudan, ¿no? Y si ese nivel de endeudamiento es sostenible o no es la gran pregunta. Te contesto tranquilamente que sim, é sostenível. Lo que vos mencionaste é super importante. E também te tiro alguns dados. O promédio, por exemplo, em Brasil. Em Brasil se vende, do volume de vendas, 70% das vendas são financiadas. É decir, de cada 10 autos vendidos em Brasil, 7 são financiados e 3 são pagos contado. Bien. En Uruguai, hasta 2024, era al revés. En Uruguai se vendia, de cada 10 autos vendidos, solamente 3 eram financiados. Era exatamente o cálculo ao revés. Hoje, nós temos grande orgulho que General Motors, e isto graças a uma linda sociedade que temos desenvolvido com BTG, que recém também chegou acá, pero que antes era de CBC e tínhamos a sociedade com a de CBC e agora é BTG. Graças a uma muito boa sociedade que temos desenvolvida com este banco, nós temos de nossas vendas 40% são financiadas. E o que nós estamos observando é que cada vez mais, não, o mercado uruguaio se está desenvolvendo nesse sentido. Cada vez mais estamos vendo o aumento da penetração de vendas financiadas. Isto é muito bueno. Isto é muito bueno porque é o que faz com que os indicadores que eu te mencionei agora sejam indicadores sustentáveis. Então, o crescimento da indústria do Uruguai é possível que cresça em los próximos anos de uma maneira sustentável? Sim, é possível. ¿Por quê? Porque há oportunidade na parte de ventas financiadas y hay ahí muchísimas cosas por hacer todavía. Allí me surge la pregunta, ¿no? Porque, bueno, lo que es, ya vamos a hablar en el próximo bloque de lo que es estructura vial, ¿no? Y algunos temas que también están preocupando a la industria desde el punto de vista de, bueno, de también formar parte, ¿no? De los nuevos diseños o lo que se podría llegar a hacer. Pero me surge la pregunta, ¿no? Porque muchas veces observamos que hay muchísima oferta de coches usados, ¿no? De reventa, que seguramente son el recambio de ese auto nuevo que se vendió, ¿no? Porque cuando muchas veces vemos las cifras de que se vendieron tantos autos, vehículos por mes, estamos viendo las cifras de los autos 0 kilómetros. ¿Qué pasa con el resto, no? Porque yo, por ejemplo, le decía, yo vivo en Ciudad de la Costa y básicamente hay quizás una automotora per cuadra. Y es un fenómeno que también forma parte del mercado automotor, ¿no? ¿Cómo se está observando? Sin duda. El mercado de autos usados en Uruguay, no tenemos hoy una asociación que mida exactamente el volumen de ventas de autos usados, pero nosotros tenemos algunas estimaciones, ¿no? Y yo te diría, Tatiana, que en Uruguay se vende 3 autos usados a cada un auto nuevo. Es decir, este año la relación puede andar ahí parecida y si la industria, el mercado total va a andar ahí, ponemos ahí un redondeo, 70.000 autos este año, las ventas de autos usados van a andar ahí alrededor de 210.000 unidades, alguna cosa por el estilo. Ahí te tiro ejemplo de otros países también, ¿no? E capaz que o exemplo de Brasil, porque Brasil termina sendo aí a indústria mais importante de Sudamérica a nível de volumes. Em Brasil, esta relação, Tatiana, um auto novo se vende 10 autos usados. Para cada auto novo se vende 10 ou pouquinho mais de 10 autos usados. Então, aí capaz também te contesto se há espaço para seguir crescendo de maneira sustentável a venda de autos usados? Sim. Estamos vivendo um momento, é certo, com todos estes câmbios de preços,
chegada de nuevas marcas. Claro que isso também impacta o mercado de autos usados, toda esta demanda por autos elétricos, claro que está impactando também o mercado de ventas de autos usados. Pero es un mercado que tiene muchísimo por crecer también todavía en Uruguay. A mí me llama la atención porque estamos como en una especie de sandbox también, ¿no? Somos como un mercado de prueba en donde muchas marcas se incorporan en nuestro mercado y quizás en países justamente también de referencia para lo que es el mercado automotor, como es Brasil, como es Argentina, que además tienen industria, quizás no les sería tan fácil ingresar. Sin duda, tal cual, porque Brasil, Argentina, por ejemplo, son los dos mercados más grandes de Sudamérica. Son países donde hay fábricas. Y claro, las reglas impositivas son otras. Entonces, la llegada, la introducción de nuevas marcas se hace más difícil por temas impositivos. Uruguay es un mercado interesante porque Uruguay es un mercado abierto, igual que el mercado de Chile, pero la diferencia del mercado chileno es que Uruguay es un mercado abierto, pero que actúa bajo el régimen de Mercosur. Chile no tiene nada que ver con el régimen de Mercosur. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Te tiro un ejemplo concreto, ¿no? Los autos que son producidos en Brasil no tienen impuesto de importación en Uruguay. Los autos producidos en Brasil pagan impuesto de importación en Chile. Entonces, la diferencia del mercado uruguayo para otros mercados abiertos es que Uruguay actúa bajo régimen Mercosur. Esa es la diferencia, pero igualmente es un mercado abierto y por eso tiene esta cantidad de marcas que yo te comentaba en el bloque anterior. Tenemos más de 80 marcas en un mercado que es un mercado pequeño. Vamos a seguir hablando de estos temas en el próximo bloque de empresarios de acá. Claudio Agostini Nascimento, que es General Manager de General Motors. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Últimas 4 obras de gran porte que eligieron Sistemas Patagonia para equipar sus unidades. Icon 26, ubicado en Pocitos. Grand Bay en Piriápolis. Edificio Britos en Parque Valle. Y Nirán en Punta del Este. No pagues de más, no es necesario. Te presentamos nuestros proyectos Lagom Tres Cruces y Lagom Polié. Lagom Tres Cruces se encuentra a pasos del shopping y de 18 de julio. Lagom Polié es un edificio en construcción. Aprovecha las ventajas de la venta en pozo. Por cualquier consulta, no dude en contactarnos. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer bloque de empresarios de acá, estamos en diálogo con Claudio Agostini Nascimento, que es General Manager de General Motors, y estamos hablando de lo que hace, ¿no? Al mercado automotor, pero también a lo que hace al mercado en sí uruguayo con respecto a decisiones de compra de automóviles, también lo que respecta al crédito y también ese balance, ¿no? En cuanto a lo que es situación país, ¿no? Y cómo también forma parte, ¿no? Lo que es el destino de recursos para lo que es la compra de autos. ¿Compra de auto es sinónimo de bienestar o de fortaleza económica en estos tiempos? Capaz que sea una mezcla, Tatiana, entre fortaleza económica, pero necesidad básica de desplazamiento.
A necessidade de desplazamento é algo histórico, ¿no?, de nossa sociedade humana, pero lo que nós vemos é que esta necessidade de desplazamento vai seguir existindo, é uma necessidade básica, pero que sim, que se mescla com uma fortaleza econômica, como bem mencionaste vos, porque, claro, isso vai depender de qual produto estamos falando. Se é um produto de entrada, se é um produto de alta gama, então se termina mesclando as duas coisas. Allí, Claudio, preguntarte, ¿no? Porque bueno, se ha hablado mucho de esto y por supuesto que es un tema que impacta en el mercado, la llegada de Tesla, ¿no? Que bueno, viene como de alguna forma a romper un poco el esquema del mercado automotor como lo tenemos hoy identificado, siendo, bueno, de alguna forma la distribución directa, o sea, la compra directa a la empresa y no tener un distribuidor allí. ¿Esto va a hacer efectivamente que bajen los precios de los automóviles 0 kilómetros en Uruguay? No, seguro que no. E te comento, ¿no? Bueno, antes que nada, a chegada de Tesla, claro, é uma marca muito conhecida, ¿no? Uma marca que ha ganado mercado em los anos recentes, uma marca muito tecnológica, e creio que é uma opção mais para o consumidor poder elegir, e bem-vindo seja. Então, esse é um ponto. Mas o modelo que propõe Tesla é um modelo que temos que tomá-lo com pinça. E por quê? Porque Tesla comunica, bueno, eu vou vender diretamente ao consumidor e não vou atender a um intermediário, não? É enganoso isto, porque Tesla vendendo diretamente ao consumidor, Tesla vai necessitar ter um local de vendas. Por exemplo, estando com um local no shopping Punta Carretas. Há um custo. Eles têm vendedores. Há um custo. Então, a diferença do modelo de negócio é que, quizás, quem paga o custo por el canal de distribuição vai ser Tesla. Mas com o modelo que propõe Tesla, é de ter locais reduzidos. É fazer venda web, é fazer vendas digitais, não? E ter capaz que 1 ou 2 locais de vendas. Aí entra um ponto. Nossa grande fortaleza como Chevrolet é justamente o respaldo que damos a los clientes, é o serviço de atenção que damos a los clientes, e aí entra a nossa fortaleza, que é o canal de distribuição que temos e a cobertura que temos no país. Nós temos locais de ventas, temos talleres, temos local de atenção ao público, em Montevideo, em Tacuarembó, em Rivera, não? Temos em Melo, temos em 33, temos uma rede de concessionários que oferece ao cliente respaldo. E nós estamos falando de um tipo, de um rubro, de um tipo de produto que sí ou sí tem que brindar respaldo a los clientes. Los Teslas não vão a chocar? Vão a chocar. Los Teslas não vão necessitar ter serviço de mantenimento, de la suspensão, de lo que sea. Sí. Pero o modelo que propõe Tesla é que, bueno, vos pagás por uma aplicação, pagás por uma ferramenta digital e aí tenés o diagnóstico de lo que el auto necesita hacer a nivel de servicios. ¿Y dónde lo hago? Bueno, essa é uma pergunta que Tesla tem que contestar, porque hasta agora não sei de locais de serviços que eles vão atender. Pero o ponto é, o cliente tem que pagar uma quota mensual para ter este diagnóstico. E aí eu invito a los clientes a fazer o cálculo, a educação financeira. Quanto vou pagar mensualmente por uma ferramenta de diagnóstico e quanto eu pago hoje por um serviço de um auto elétrico, por exemplo,
qual é o custo do primeiro serviço de um auto elétrico, o custo do segundo serviço de um auto elétrico? Compará-lo com a aplicação de Tesla. Que o cliente me diga depois o que lhe resulta mais econômico. Então, esse é outro ponto importante. Allí, digamos, es un poco el valor agregado que justifique, por ejemplo, lo que es un distribuidor exclusivo, ¿no? Porque muchas veces, y obviamente se hacen cálculos y decir, bueno, pero a grandes rasgos, ¿no? Y decir, bueno, el Tesla me sale igual que un modelo quizás no con tanta tecnología o tan de avanzada comprado aquí, pero cuando se desglosan los precios, claro, obviamente en Uruguay el precio tiene una carga tributaria muy alta, lo hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Entonces quizás el consumidor lo que dice, bueno, pero quiero saber en definitiva que Claudio me cuente el valor agregado que justifique ese precio tan alto, ¿no? Hay una parte capaz que no sé si la puede justificar, que es la de los impuestos, pero bueno, hay allí un valor en el distribuidor local. Há valor no distribuidor local, há valor em la rede de concessionários que cada marca tem, não? Este valor não é que vendendo diretamente de uma marca ao cliente que este valor deixa de existir. E mais, se uma empresa toma a decisão, vou reduzir a quantidade de locais, os clientes vão ter menos respaldo. Os clientes vão ter menos repuestos, ¿no? Então, isto é a natureza do negócio. Não há câmbio, não há uma magia por detrás disto. Então, aonde me vou? Ter canal de distribuição é sumamente importante, não desde a perspectiva econômica para uma marca, mas desde a perspectiva de atenção ao cliente. Porque, de novo, a compra de auto sigue sendo uma inversão e sigue sendo um patrimônio e lo vai seguir sendo a lo largo de los anos. É como comprar um apartamento, uma casa. Não? É uma decisão importante de uma família. Não? Comprar um auto novo e que auto comprar. Então, sigue sendo uma inversão importante e esta inversão tem que ter um respaldo. Se não tem respaldo, esta inversão se pierde. ¿Sabe en otros países donde funciona, digamos, el mercado de Tesla, cómo se manejan? Porque, bueno, en Estados Unidos, por supuesto, que está presente, pero allí el modelo, digamos, es similar al que se está aplicando en Uruguay. ¿Eso hay información? Sí, hay información. E capaz que aí a melhor resposta, Tatiana, é que mais ou menos que creio que as frutas se acomodam. Então, se por exemplo Tesla tem uma participação de mercado em Estados Unidos muito inferior à participação que tem GM, por exemplo, só para tirar um exemplo. Pero as coisas se acomodaram. E nós temos distintos perfis de clientes. Há clientes que tomam uma decisão, eu quero algo, eu não necessito ter respaldo tão importante porque vou cambiar de auto a cada ano, por exemplo. Aí é o perfil de cada cliente, porque o cliente toma a decisão de que cambia o auto a cada ano porque eu quero ter um auto mais tecnológico, mais atualizado possível todos os anos. Há custo por detrás disso, decisão de compra do cliente. E capaz que aí lhe sirva comprar um Tesla, pero há distintos perfis de clientes. E aí também me vou ao início de nossa charla, não, Tatiana? Que eu te comentava, não? Eu sou totalmente favorável e vejo super bem a ampla competitividade, a ampla opção de marcas, para que o cliente pueda elegir o que lhe convém melhor em cada etapa de sua vida. Então, se você me perguntar como vem performando em Estados Unidos este modelo de Tesla, tem seu espaço. Isto. O mercado em Estados Unidos teve câmbio dramático e outras marcas tradicionais deixaram de existir. O canal de distribuição
dejó de existir en Estados Unidos? De manera ninguna, ni de cerca, y no va a pasar. Las cosas se acomodan. Claudio de Agostini Nascimento, General Manager de General Motors. Vamos a una pausa al próximo bloque de empresarios de acá y enseguida regresamos. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Más de 20 años de experiencia respaldan a Cisnet. Desarrollamos soluciones de gestión, facturación electrónica, ventas y administración que aportan información, control y eficiencia a cada negocio. Tecnología, soporte y acompañamiento permanente para enfrentar los desafíos de hoy y crecimiento hacia el futuro. Cisnet, somos parte de tu equipo de trabajo. Continuamos en Empresarios de Acá. El diálogo es con Claudio Agostini Nascimento, que es General Manager de General Motors. Voy a llevar a reaccionar a un videito, un clip, y ya venimos. Dale. Presenta Cisnet, somos parte de tu equipo de trabajo. El cementerio de las baterías, la bomba que nos están preparando para 2035, porque nos pintan un futuro eléctrico, ecológico, de cielos azules y pajaritos cantando. Ya, pues prepárate, porque hay una bomba que va a estallar en 2035 o antes. Nos dicen que todo se va a reciclar. Pues no, porque la mayor parte de las baterías, sobre todo en coches baratos, pero en marcas como BYD o Tesla, los modelos básicos, pues no tienen cobalto ni níquel. Además, el problema es que reciclarlas cuesta más que el material que sacas, con lo cual nos sale a cuenta. Y las demás, ¿cómo se reciclan? Tienes que triturarlas y haces una masa negra que es caro y complicado de reutilizar. ¿Qué hacemos en Europa? Que somos muy listos, creemos en la ecología hasta cierto punto. La exportamos pues a países del tercer mundo, como si allí no contaminaran. Además, ¿qué pasa aquí en Europa? Los desguaces están temblando. ¿Por qué? Porque un coche eléctrico es una bomba de relojería. Es que si está la batería dañada, te lo llevan al desguace y a lo mejor resulta que días o semanas después se incendia. Y apagar un coche eléctrico, ya lo sabéis, hicimos un vídeo al respecto, es muy, muy difícil. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por un coche de desguace eléctrico no te van a dar nada, seguramente tendrás que pagar. En 2035 tendremos 11 millones de toneladas de baterías muertas y a día de hoy no hay ningún plan para reciclarlas. Hemos cambiado el tubo de escape por una piscina de ácido. La pregunta es, ¿sigues pensando que el futuro es tan verde como nos lo pintan? Bueno, allí estábamos mirando un clip de Máximo Sant, que es un conocido periodista del motor y expiloto, un aficionado español, tiene décadas de experiencia, su programa se llama Garage Hermético, y un poco hablaba, ¿no?, de algo que es una realidad. Por ejemplo, en Uruguay se está pensando qué hacer con tema baterías. Yo no sé si ya estamos en un estadio de recambios o todavía no, pero ¿qué opinión te merece o qué reflexión te merece? Coincido 100% con el video de Max. De hecho, es una preocupación súper importante. E incluso yo le comentaba semana pasada con una otra periodista también la preocupación que yo tengo, porque yo veo empresas e consumidores com uma visão muito cortoplacista. As empresas, porque quero vender o que o consumidor está demandando, e as empresas não me importa um caramelo o que vai passar no futuro e quero a rentabilidade agora. E o consumidor, desesperado para ahorrar plata, principalmente no Uruguai, por el costo da nafta, e o consumidor também muito cortoplacista e por isso termina por tomar decisões muito precipitadas, como eu te comentava, e muitas vezes comprando marcas desconhecidas. Esta visão cortoplacista me preocupa muitíssimo com respeito ao futuro, porque uma política de reciclagem, uma política de reutilização das baterias está sendo discutido e não há claridade de lo que de hecho vai passar. É um tema.
E isto de las baterias, não? De los autos elétricos. Los autos elétricos são a melhor solução para o planeta? É discutível. Justamente por isto. Porque não há claridade e não sabemos, de hecho, o que vai passar quando tenhamos, em 2035, volume absurdo de autos que já têm a bateria desgastada e que tem que ser cambiada. É ponto que é nebuloso, que não sabemos, de hecho, o que vai passar, e por isso, não, que eu te comentava também nos blocos anteriores, para mim, os autos a combustão vão seguir existindo, vão seguir tendo sua quota de mercado, também porque há muitíssimas indefinições com respeito aos autos elétricos. Então, em minha opinião, não que os autos elétricos vão deixar de existir, não, de maneira nenhuma, pero de novo, não, se vão acomodar as frutas aí no plato, e o que eu vejo é que, de hecho, a nível de governo, a nível ambiental, é uma discussão que debe ser tomada muy en serio. Y no veo que esté en la agenda, pero desde la industria sí, lo están pensando. Está en la agenda, Tatiana, pero no está teniendo la importancia o el destaque que merece. Allí, Claudio, preguntaron, ¿no? Porque son muchos los temas que me quedan pendientes y desde ya extiendo la invitación para seguir conversando. A propósito de lo que es infraestructura, ¿no? Infraestructura vial en general, ¿no? ¿Cómo se piensa desde el punto de vista del sector automotor, desde la industria, la situación o el estado, ¿no? Por ejemplo, de lo que es la infraestructura vial en Uruguay, ¿no? Porque hablamos de la gran cantidad de vehículos que están, digamos, circulando. Obviamente que también aumenta las posibilidades de siniestros que estamos teniendo. Entonces, allí, ¿qué reflexión puedes traer aquí al programa? Bien. Esta es otra preocupación que tenemos, porque también, como ya te comentaba en el bloque anterior, nosotros tenemos ahí un volumen de ventas, una relación de un auto vendido a cada 45 personas, cada vez más. El parque circulante, el parque automotor en Uruguay está creciendo. Ya pasamos de la barrera de 1 millón de autos circulando por todo el país. Y falta, de hecho, una inversión en la parte vial. Sin duda, se habla muchísimo, por ejemplo, de la infraestructura para los cargadores de los autos eléctricos. Incluso, ¿no? Tesla menciona, ¿no? De que voy a invertir en Uruguay en infraestructura de cargadores. ¿Se hace necesario? Uruguay tiene la mejor infraestructura para autos eléctricos de cargadores de Sudamérica. Então, também isso um pouco nebuloso mencionar uma inversão em algo que já está muito desenvolvido no Uruguai. Pero o que nos preocupa e que deve ter uma atenção muito importante é a parte vial, a parte de estrutura. Hablávamos ao início acá, ¿no? de não há mais espaço para estacionar os autos. Não há uma quantidade, incluso, de estacionamento para poder, em muitos barrios, ¿no? atender toda a circulação que há. Pero vou muitíssimo mais allá disto. Cada vez vemos mais pessoas tomando uma decisão de que não utilizam mais transporte público e compram um auto. Então, aí temos uma preocupação, não é solamente com a parte vial, mas com a parte de educação de los novos choferes, com a parte de habilidade de los novos choferes, porque nós estamos metidos em um rubro que involucra vidas. Involucra vidas de quem maneja, de los que lo acompanham no auto, involucra vidas de los peatones. Nós temos um rubro que se habla muitíssimo, os autos vão por el mesmo carril de los teléfonos celulares. Não. Nós somos de um rubro que involucra vidas. ¿No? Então, aí entra também a importância de ter um canal de distribuição e ter uma rede de concessionários que nos permita
educar o orientar também a los clientes, a los choferes. Aí entra um rol protagônico que tem um canal de distribuição e que agora mais que nunca, com esta proporção que estamos tendo de ventas no Uruguai, se hace muitíssimo relevante. E então, assim, de uma maneira general, Tatiana, o que te puedo comentar é que nos preocupa a parte de seguridade vial, a parte de estrutura, a parte de estacionamentos, mas nos preocupa muitíssimo mais a quantidade de novos condutores que se ingressam todos os dias, muitas vezes sem ter a melhor condição ou educação. O trânsito se põe cada vez mais nervioso, não? Muitas vezes vemos cada vez mais gente manejando um auto sem ter a preparação que deveria ter. Yo veo muchas veces y muy a menudo, y no coincido con ese comentario, pero bueno, importa su opinión también, que cuando hay un siniestro ponen mucho foco en lo que es, pero mira ese auto, es inseguro. Y yo pienso que el primer factor de seguridad es el conductor, porque puedo manejar el auto más seguro del mundo, estar envuelta en bolsas de airbag, pero cometer realmente infracciones muy graves. Entonces, allí ¿pueden los empresarios del sector tener alguna incidencia en lo que es política de tránsito? ¿Son convocados? ¿Faltan ser convocados o escuchados? Sí, creo que podrían ser más convocados, podrían ser más escuchados. Tuvimos un siniestro hace unos meses, justamente ahí en la región de Punta del Este, de uma nova marca que chega acá ao Uruguai também e que o próprio importador teve um acidente e o auto era muito seguro. Explotou os airbags. Pero lamentablemente as pessoas que estavam no outro auto faleceram. Então, é sumamente importante e é o que eu te mencionava. Nós manejamos um rubro que involucra vidas. Não é algo tão sencillo. Então, se para mim deveríamos ter mais diálogo, deveríamos ter mais instâncias de discussões com o governo para ter uma infraestrutura que seja compatível com o aumento de ventas que estamos observando. Bueno, súper interesante la charla, lo voy a invitar en otra oportunidad, Claudio Agostini Nascimento, que es General Manager de General Motors. ¿Sabe qué auto me gusta de su marca? ¿Cuál auto? El Celta. El Celta. Debería devolver. El histórico Celta. Tienen autazo. Tienen que volver los dos puertas. ¿Qué ha pasado con la industria? Se me fueron todos al azul. ¿No? Sí. Pero el Celta, ¿qué auto? Sí. Mire, le tiré un cuasi clásico ya. Sí, es casi un clásico. Pero hoy tenemos el Onix. Ahí va. Que también es un auto muy bueno, espectacular, que tiene un nivel de seguridad ya aprobado, ¿no?, por varias asociaciones, que tiene un nivel de seguridad altísimo y que es muy eficiente también, como yo también te comentaba anteriormente, ¿no?, que los autos a combustión han tenido un desarrollo súper importante y son súper económicos, súper eficientes, súper seguros, y el Onix es un lindo reemplazo del Celta. Ya, casi que me lo vendió. Ya. Claudio Agostini Nascimento, General Manager de General Motors, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Bueno, conversamos largo y tendido y te espero en otra oportunidad. Bien, muchas gracias a ti. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy conversamos del mercado automotor, cómo está posicionado hoy el sector frente a la alta demanda de autos 0 kilómetro, también qué pasa con los autos usados, los servicios de postventa para los autos 0 kilómetros, todas las marcas que hoy están presentes en nuestro país, por ejemplo, a través de los autos eléctricos. ¿Tienen buena representación? ¿Tienen después disponible, por ejemplo, repuestos? Son algunas de las preguntas que hicimos en el programa de hoy. Uno de los puntos a destacar de varios de las entrevistas de hoy es que los empresarios vinculados al sector automotriz tienen espacio y tienen iniciativas como para poder colaborar con lo que hace a la infraestructura y siniestralidad vial en nuestro país.
A más cantidad de automóviles, también son mayores las posibilidades de que aumenten los siniestros de tránsito. Pero también hay un desafío allí, mejorar la calidad de los conductores. Este programa lo pueden repasar, por supuesto, en NS Now, la plataforma de Nuevo Siglo, y también aquí, en nuestro canal de YouTube. Yo los espero como siempre, viernes, 21 horas, con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.